Que Dios les bendiga. No me siento solo, 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 solo. No me siento solo, 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 solo. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. No me siento solo. Mi calor, otro fuego puedo hacer, y pronto en mi redor muchas almas podré ver. Así es como el amor de Dios experimentalo, compártelo, pasa el calor, te sentirás feliz. El tiempo pasará y este mundo ha de acabar. Iremos al hogar donde ha de reinar la paz. Pero tú solo no has de ir, búscate a alguien más, avísale, Jesús vendrá, pronto nos llevará, pronto nos llevará.
porque si nosotros nos asociamos con Dios, Él va a proveer las necesidades que tengamos. Mi mamá nos llevó al Evangelio cuando yo tenía por cumplir casi 11 años. Desde allí pues hasta la fecha pues no hemos dejado. Yo ahí conocí a mi esposo y nos casamos, tuvimos 3 hijos. Pues siempre he manejado yo el molino. Hago masa, ¿sí? Van a las molidas. Pero a raíz de ese molino, pues mi hija iba a la prepa. Ella comenzó a vender dulces en la prepa y ya lo que traía se ponía allí a un ladito y ya las que iban a la molida empezaron a comprar sus dulcecitos para sus hijos. Pero también ya de ahí fueron empezando a pedirme ya productos así de abarrote y fuimos metiendo poquito a poquito. Desde que yo conocí el Evangelio, la enseñanza fue de primero darle lo primero a Dios, ¿sí? Y ahí en mi mente dije yo, pues yo no tengo otro recurso, no gano, ¿verdad? Simplemente fue eso. Entonces pues yo quise poner en primer lugar a Dios dándole la primera molida, ¿sí? La primera molida que llegara, así fuera poquito, fuera mucho, yo se lo apartaba. Tengo un jarroncito ahí y ahí va la primera molida del día. Ya lo que sale en el transcurso del día pues ya es para mí. Ya después, pues le digo, el molino acabó y yo pues ya no, se quedó la tiendita, porque en ese tiempo ya se fue aumentando las cosas de la tiendita. Y igual, yo de allí, de la tienda, pues yo lo que hacíamos son las notas y sacar el diezmo, ¿sí? Toda nota yo sacaba mi ganancia y estoy dando el diezmo. Y igual hoy estoy trabajando en mi tiendita, igual el primer producto es para Dios. Yo a veces cuando le toca poquito a Dios, yo a veces le digo a Dios, pues ni modo, te tocó quizás unos cerillos que fueron a comprar primero, 2 pesitos, Señor, es lo que te tocó, pero al otro día le toca otro producto más grande. Entonces yo solita como que yo lo platico, ¿no? Le digo, Señor, pues ahora te tocó poquito. Y cuando ya le toca un producto grande, bueno, pues te tocó grande, ¿no? Y así todos los días. Pero yo de ahí, hora de la tienda, saco mi primicia todos los días. El primer producto que se vende en el día es para Dios, ¿sí? Y igual mis diezmos, mis ofrendas, yo antes a Dios le daba 10 pesitos, le digo, cuando comencé con el molino. Y ya hoy pues fue aumentando de 15, de 20, ahorita estoy manejando el 30 de cada 8 días para mi ofrenda. Y de allí también saco el peso diario para mi ofrenda de gratitud, ¿sí? De esa forma estoy trabajando con Dios, o sea, ese es mi socio y siento que Dios pues nos ha bendecido. Poniendo en primer lugar a Dios, pues Dios también, o sí que pone la otra parte, ¿no? También lo vimos en la forma en cómo mi esposo pues no le faltó trabajo, ¿sí? Teníamos a los 2 muchachos en la prepa, ella ya en la universidad y yo vi que de esa manera pues Dios nos dio más bendición, porque en primera pues a él no le faltó trabajo. Hubo trabajo constantemente y eso fue lo que más nos motivó a seguir haciendo, ¿verdad? Asociarnos más con Dios. Como dice en Malaquías, ¿no? 3:10, pues probadme, dice el Señor, o traerme todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces esa es una de las mayor que uno puede pensar, ¿no? Entre más yo le dé a Dios, pues yo no necesito que me dé mucha riqueza, pero sí me va a dar el sustento. Entonces, y eso es lo que he visto, ¿verdad? Mi parecer no es que yo pruebe a Dios, no, sino que es una motivación de que pues
que nazca de nuestro corazón hacerlo, ¿sí? Y cuando uno lo experimenta de esa manera, lo ve uno, ¿sí? Y yo en mi caso lo he visto, le digo yo, gracias a Dios, mis 3 hijos ahí los tengo, ¿sí? Y eso es una bendición muy grande, ¿no? Y yo sí les invito a otros, ¿verdad? Que lo experimenten de esa manera, ¿sí? Que nazca de nuestro corazón, serle fiel a Dios. Pregunta 1. ¿Quiénes ofrecieron fuego extraño delante de Dios? Y la respuesta correcta es la alternativa B, Nadab y Abiú. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Levítico capítulo 10, versículo 1. Pregunta 2. ¿Cuál era el otro nombre de la reina Esther? Y la respuesta es Hadasa, Esther capítulo 2, versículo 7. Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto antes de ser libertados? A. 410 años, B. 430 años, C. 450 años, D. 470 años. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa B, 430 años. Encuentra la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 40. Pregunta 4. ¿Quién fue el hermano de Abraham? A. Lot, B. Nacor, C. Matusalén, D. Hilquías. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta de la alternativa B, Nacor. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 27. Pregunta 5. ¿De qué animales dijo David que el Señor le había librado? A. Del oso y del león, B. Del escorpión y del oso, C. De la víbora y el león, D. Del león y la serpiente. Tiene 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, del oso y del león. Encuentra la respuesta en el primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 37. Pregunta 6. ¿Cómo se llamó la primera ciudad registrada en la Biblia? A. Edén, B. Babel, C. Enoc, D. Cus. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa C, Enoc. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 17. Pregunta 7. ¿Cuántos hijos en total tuvo el profeta Oseas? A. 5 hijos, B. 4 hijos, C. 3 hijos, D. 2 hijos. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C, 3 hijos, 2 hijos y una hija. Encuentra la respuesta en el libro de Oseas capítulo 1, versículos del 3 al 8. Pregunta 8. ¿Las llaves de qué reino prometió darle Jesús a Pedro? A. Del Hades, B. de la iglesia, C. de la tierra, D. de los cielos. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa D, de los cielos. Puedes encontrar la respuesta en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 19. Pregunta 9. ¿Qué rey de Judá mostró toda la riqueza del reino de los mensajeros de Babilonia? A. Acaz, B. Ezequías, C. Manasés, D. Roboam. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B, Ezequías. Encuentra la respuesta en el segundo libro de Reyes capítulo 20, versículos del 12 al 13. Pregunta 10. ¿Cuántas veces Pablo rogó a Dios que le quitase el aguijón de su carne? A. 5 veces, B. 4 veces, C. 3 veces, D. 2 veces. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa B, 3 veces. Puedes encontrar la respuesta en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 8. Pregunta 11. Según la carta a Tito, ¿cómo eran los cretenses? A. Mentirosos, B. Ladrones, C. Sabios, D. Decentes. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, mentirosos. Puedes encontrar la respuesta en la carta a Tito capítulo 1, versículo 12. Pregunta 12. ¿Cuántos hijos tenía Isaí, el padre de David? A. 7 hijos, B. 8 hijos, C. 9 hijos, D. 10 hijos. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa B, 8 hijos. Encuentra la respuesta en el primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 12.
Bienvenido, bienvenida a un estudio más de la Palabra de Dios. Amados, el mensaje de este bendito libro es que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar y Él quiere compartir la eternidad contigo, conmigo. Para eso fuimos creados. Así que escuchemos su voz, pero antes de abrir su palabra, abramos nuestro corazón a Dios. Hablemos a Él en oración para que su Espíritu venga a nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. No hay otro nombre en el cual podamos orar a ti, oh Padre, porque así nos enseñó el mismo Señor. Queremos que al abrir tu santo libro, escuchar tu voz, nos des oídos atentos, corazones dispuestos a seguirte. Alguien hoy ha de hacer la decisión. Alguien hoy ha de entrar en un pacto contigo. Alguien hoy que tal vez ha vivido a su manera, decir, Señor, realinea mi vida. Tómame. Quiero prepararme para vivir contigo para siempre. Bendícenos, muévete con tu Santo Espíritu entre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Temprano una tarde, un niño tomó el camino que conducía fuera de la aldea. Había escuchado que vendría un predicador itinerante. Y él no quería perderse, quería ocupar los primeros lugares. Así que estuvo preparando su morralcito, no sé si él lo hizo o su mamá lo hizo, pero preparó su meriendita, que no eran otras cosas que 5 panecillos y unas sardinitas secas. Y ocupó los primeros lugares y estaba embelesado escuchando cada palabra que salía de la boca del maestro. Y cuando llegó el momento de la cena, él estaba listo para tomar su merienda, cuando un hombre llamado Andrés le dice, niño, no comas todavía, ven conmigo. ¿Estarías dispuesto a regalarle tu comida al maestro? Y el niño ha pensado, bueno, el maestro estuvo hablando toda la tarde, ¿cómo no le voy a dar esta meriendita? Y allí entregó al Señor Jesús esa pequeña ofrendita, una pequeña merienda, algo aparentemente insignificante. Y Jesús acepta esa ofrenda. Y ahora Jesús toma esa ofrenda y habla a su Padre y pide esa bendición. Y comienza el milagro, más panes, más canastos, más sardinitas y más y más y más. Y los ojos de este niño estarían bien grandes. Y ahora le dice a sus discípulos, háganlos sentar en grupos y repartan esta comida. Y trato de imaginarme, Pedro, Andrés, traigan otra canasta más aquí, esto está muy rico. Y amados, aquel niño, dice la Escritura que eso sobró, porque eso es lo que Dios hace cuando ponemos lo que tenemos en nuestra vida, lo que tenemos en sus manos. Y todos fueron bendecidos. Y ese niño que decidió no comer ese día, comió más de lo que se imaginó porque puso lo que tenía en las manos de Jesús. Y trato de imaginarme que cuando llegó a su hogar, acostadito allí en el suelo, en esa esterilla, ¿verdad? Mirando al techo, todavía resonaban las palabras de Jesús. Dad y se os dará. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pregunto, amados, ¿habrá puesto ese niño a Jesús primero en su vida de ahí en adelante? Estoy seguro que sí. Y así es contigo, y así es conmigo. El tema de hoy, secretos bíblicos sobre finanzas. ¿Qué solución tiene Dios para nuestros desafíos financieros? ¿Hay alguien que está con problemas financieros? No levante la mano, por favor. Hermanos, todos estamos con problemas. ¿Será que la Biblia habla acerca de esto? De paso, es el tema favorito de Jesús. Jesús habló más de finanzas que de cualquier otro tema. Mira los evangelios y verás. Porque Él sabe que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y Él quiere que nuestro corazón esté en las cosas que van a durar para siempre y no las que van a ser hechas cenizas aquí en la tierra. Primero tenemos que partir de la base, lo que dice la palabra de Dios. Y vamos al libro de Salmos, porque esto es, hermanos, en la palabra. Esto es lo que queremos decir, que la palabra de Dios se afirme en nuestros corazones. Salmo 24:1 nos dice así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Creemos esto? ¿De quién es todo? De Dios. Él fue antes de nosotros y seguirá después de nosotros. Por eso pregunto, ¿cuántos creen que Dios es el dueño de la casa que tenemos? Bueno, dice que todo es de Él. Entonces habrá que cuidar la casa del dueño. ¿Cuántos creen que el Señor es el dueño del carro, del coche que manejamos? Si es el dueño, entonces habrá que cuidar la propiedad del dueño.
cambiar de aceite, mantenerlo en condiciones. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es el dueño de la cuenta que tenemos en el banco o lo que tenemos en la billetera, en la cartera? Bueno, ahí ya duele un poquito más, ¿verdad? Hermanos, Dios es el dueño de todo. Es más, nada trajimos a este mundo, nada nos vamos a llevar. ¿O alguien trajo algo? Hermanos, ni ropa trajimos. Tal vez no vamos a ir con una ropa y alguien, el día que muramos, nos pongan allí en el cajón, ¿verdad? En el féretro y nos pongan una Biblia. ¡Ay, qué santo el hermano! Un buen trajecito, una linda sonrisa, bien maquillado. Hermanos, nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Todo va a volver a su dueño original. Mientras tanto, el Señor nos presta algo para probarnos a ver antes de darnos las cosas de valor eterno. Decía un gran hacendado, decía, sí, Dios es dueño de todo, pero pastor, yo soy el que he hecho todo esto con mis hijos, con todo este trabajo. Venga a visitarme un día y vamos a pasear por toda mi hacienda, por todo mi campo y verá cómo Dios me ha bendecido, pero yo me he esforzado, yo lo he hecho, esto es mío. Y el pastor lo llevó al pastor, recorrieron, vieron sus graneros, vieron sus establos, vieron sus tractores, su maquinaria, toda esa extensión de miles de hectáreas y acres de campo y plantaciones. Y dice, pastor, no voy a contestar si esto es mío o no es mío. Y el pastor finalmente no le contestaba y finalmente le dijo, hermano, pregúnteme lo mismo dentro de 100 años. Hermanos, nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Y hay algunos que acumulan, no tienen tiempo para Dios, para la familia, y están allí trabajando. Conozco personas, cuando estuve allí en Japón, un par de veces, personas que tienen hasta 3 trabajos, son esclavos y están trabajando, no tienen tiempo para su salud. ¡Pum! Un ataque al corazón y llegan a ser los cadáveres más ricos de todo el cementerio. Nada trajeron, nada se van a llevar. ¿Para qué entonces tenemos la vida? Vamos a ver el plan de Dios, con lo que Él nos da, con lo que Él nos presta. Por eso, amados, en el libro de Deuteronomio, Dios fue en claro y dijo esto al pueblo de Dios, cuando Dios dijo, van a ser el pueblo más próspero de la tierra. Pero les dijo lo siguiente, Deuteronomio 8, 11 al 14 y el 17. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. O sea, no te olvides. Hay alguien que está detrás de todo esto. No eres tú. El Señor mantiene tu corazón latiendo cada segundo y esa es la energía que viene de su trono. Todo lo debemos a Él, el alimento que comemos, todo. Y Dios nos da la capacidad de trabajar, nos da la salud, nos da nuestra mente para que podamos hacer algo, pero Él es el dueño aún de nuestra vida. Somos 3 veces propiedad del Señor, hermanos, por creación, por redención y por sustentación. Él nos compró cuando el diablo nos engañó y dijo, son míos. Y ahora Jesús nos redime. Por eso el bautismo es importante. ¿Por qué? Porque es el cambio de dueño. Ahora pasas a pertenecer al Señor Jesucristo. A través del bautismo, lo que Jesús hizo para salvarnos, Él muere, es sepultado y resucita. Y ahora nos invita a pasar por la misma experiencia de aceptar lo que Él hizo para salvarnos. Y el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y ahora, como el Padre dijo del Hijo, este es mi Hijo amado, Dios dice, este es mi hijo, esta es mi hija, y anota tu nombre en el libro de la vida. Y ahora Él gana el derecho a representarte ante este juicio que el diablo dice, son pecadores, merecen la muerte. Y Jesús dice, sí, son pecadores, merecen la muerte, pero yo voy a morir por ellos. Y aquí llevo los nombres en las palmas de mis manos. Por lo tanto, ellos me aceptaron y yo tengo derecho a defender su caso. Y Jesús nunca ha perdido ni perderá un caso. 3 veces propiedad del Señor por creación, por redención y por sustentación. Amados, Él podría decirnos, hacernos autómatas y hacernos robots, y decir, hagan esto y esto, pero no, Él decide, nos da la libertad para que nosotros decidamos y decide que nosotros seamos lo que en nuestra mente hagamos la elección de servirle o no. Un día ya no habrá excusas. O sea que Dios es el dueño, amados, y nosotros somos los mayordomos. Mayordomos del templo que Dios nos presta, de los talentos que Dios nos presta. Somos mayordomos del tiempo que Dios nos presta y de los tesoros que Dios nos presta. Lo que los teólogos llaman las 4T del ser humano. Templo, que es nuestro cuerpo, tiempo, los años de vida, talentos, nuestras habilidades, tesoros, nuestras posesiones. Y en esto consiste la vida. Por eso, hermanos, mayordomía es
el uso sabio de la vida en estas 4 áreas. Y somos probados en estas 4 áreas antes que el Señor nos dé las cosas que han de durar para siempre. Él es el dueño, nosotros los mayordomos o administradores. Así que si esto no está claro en nuestra vida, hermanos, estamos totalmente desaliñados y vamos a tomar lo que es del dueño. Y cuando tomamos lo que no nos pertenece, ya sabes cómo se llama eso, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. 1 Corintios 4, 2. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuál es nuestra tarea de este lado de la eternidad? La fidelidad. No el éxito. La Biblia no nos llama de éxito. Es más, hermanos, Dios no va a decir cuán exitoso fuiste, cuánto éxito tuviste en esto. El éxito pertenece a Dios. Dios nos llama a ser fieles. Esa es nuestra tarea de este lado de la eternidad. Hoy hay seminarios, hay cursos, hay cosas, ideas como vestirnos para el éxito, el éxito. Pero el éxito pertenece al Señor. Y cuidado cómo evalúes el éxito, hermano y hermana. Porque de acuerdo a los estándares del mundo, Jesús fue un fracaso. ¿Cuánto tuvo el Señor? Nada. ¿Pero fue en realidad un fracaso? Al contrario, fue la vida más admirable que hizo la diferencia. Por eso cuidado cómo evalúas el éxito. Nuestra tarea de este lado de la eternidad es la fidelidad, y cuando Jesús venga no te dirá cuán exitoso fuiste, mira a ver cuán... No dirá cuán fiel fuiste, y dirá, ven buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor, tú mereces administrar mis riquezas eternas. ¿Captas tú, hermanos, lo que es el plan de salvación, para qué estamos y cómo el Señor nos prueba antes de darnos lo que realmente va a permanecer? Es por eso que me gustan estos temas que de alguna manera estamos presentando en su palabra, afirmarnos en el mensaje de la palabra de Dios que nos trae esperanza y realinea nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca de las finanzas. Yo no soy experto en esto, pero Dios lo es. Y la Biblia tiene mucho que hablar en cuanto a esto, mucho que decirnos. Alguien ha dicho que el nervio más sensible del cuerpo pasa por el bolsillo. Y yo no quiero que nadie salga con neuralgias de aquí. Pero veremos lo que Dios dice en cuanto a las finanzas. Porque estamos viviendo en un mundo donde para mí, gimme, quiero tener más y más, y es algo insaciable. Vamos a ver la perspectiva que Dios da a la finanza y cómo nos da la fórmula para entrar en sociedad con Él, el dueño de todo. Así que encontramos el primer pasaje en Génesis 14, 20, donde nos dice, hermanos, se habla por primera vez acerca del dinero, del diezmo. Dice, y le dio Abraham los diezmos de todo. Está hablando aquí el sacerdote Melquisedec. ¿Cómo sabía Abraham acerca de los diezmos? Evidentemente Dios se lo había revelado. Antes que haya escritura, Dios se comunicaba a las personas directamente. Y después, cuando fue disminuyendo la edad de los seres humanos, fue necesario colocar por escrito. Dios utilizó a Moisés para ser el primero en escribir los oráculos divinos para que el pueblo no se olvidase. Antes vivían 100, 200, 300, 700, hasta 900 años. Y se pasaba en forma oral la información. Y ahora Abraham, ¿por qué dio el diezmo a Abraham? En gratitud a Dios. Lo hizo en reconocimiento de que Él es el dueño y también que Él tiene el mundo en su control, porque a su sobrino Lot había sido tomado prisionero por una banda de maleantes, y ahora Abraham organizó a sus siervos de tal manera que cayeron sobre el campamento de esta gente, recuperaron a su sobrino Lot, y no hubo ningún herido, y en gratitud Él entró en un pacto con Dios y dio el diezmo de todo. Años más tarde, décadas más tarde, un descendiente de Abraham, que por decir así en términos comunes metió la pata. Robó el título de propiedad, lo que no pertenecía a la propiedad de su familia, mintió, engañó con la ayuda de su mamá, porque él era el hijo favorito. Él sabía que de alguna manera Dios había prometido que a través de él, de su descendiente, Abraham, Isaac, Jacob, Dios iba a levantar una gran nación. Así que él vio que ahora su plan estaba arruinado. Su hermano se enojó, salió a buscarlo y se enojó en serio porque buscaba matarlo. Y este muchacho sale huyendo y corre por esas colinas del Medio Oriente y va por un lugar y va por otro y toma agua en un arroyo y se va en el otro lugar y come lo que encuentra. Y quería huir lo más lejos posible que su hermano no lo alcanzase.
no lo alcanzara. Estaba tan cansado de correr que esa noche puso una piedra de almohada. Y para dormir con una almohada de piedra, se necesita tener un buen sueño, ¿verdad? Un sueño de piedra, por decir así. Él pensó, está todo arruinado. Ya arruiné mi vida. Arruiné el plan de Dios para mi vida. Ya no hay más esperanza. Hermanos, ¿cuántas veces tomamos las cosas en nuestras manos y vamos alocadamente por este mundo huyendo de Dios, pensando que ya no hay remedio para nosotros? Que ya somos demasiados pecadores, ¿para qué? Está todo perdido ya. Dios intervino porque Dios está en el último lugar donde lo dejaste. Y ahora Dios interviene. Y se ve una escalera en un sueño. Él tiene una escalera que ve desde el trono de Dios hasta donde él estaba en esa piedra que era la almohada, que subían y bajaban. Y cuando este muchacho se despierta, dice, hoy no estoy solo. Dios ha estado aquí conmigo. Y dice la Escritura en Génesis 28, que entró en un pacto con Dios y dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fue una entrega total a Dios. Incluso dice que sus ídolos y todas las demás cosas, como lo hizo su papá y como hicieron su abuelo, fueron eliminados. Ahora una entrega total a Dios. Y entró en un pacto con Dios. Y de la nada, de estar huyendo como un fugitivo, Dios los bendijo por entrar en un pacto con Él y llegó a ser una de las personas más prósperas de todo el mundo antiguo, en toda esa comarca. Nunca es tarde, hermano y hermana. No des la espalda a Dios. No sigas huyendo alocadamente. Tú no puedes huir de Dios. Dios te va a encontrar. Él pagó un precio muy grande por ti. Dio la vida de su Hijo. Tú puedes huir de la policía, de tu familia, de la sociedad, pero nunca vas a poder escapar del amor de Dios. Dios está allí en el último lugar donde lo dejaste. Y está como ese padre de la parábola, esperando, escudriñando el horizonte. Y cuando ve que ese hijo regresa, abre los brazos y dice, bienvenido a casa. Welcome home. Amados, hay un Dios que nos ama y que se especializa en vidas hechas pedazos. Y Él nos da un nuevo comienzo. Cuando parece que todo se ha acabado, Él toma maldiciones, problemas. Y su hija, yo me encargo de esto. Yo quiero ir a tu lado. Déjame actuar. Y ahora entró en un pacto. Ya no era Él que estaba tomando las cosas en sus manos, sino que dejó que Dios dirija su vida. Y qué cambio notable tuvo para bien y que fue bendición para toda, y de Él salió toda una nación. Ahora la pregunta es, amados, ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de un total, ¿verdad? Es muy sencillo. Por ejemplo, tienes 10 dedos, 1, ¿verdad? Pertenece al Señor. Los otros 9, Dios te presta para que hagas diferentes tareas para tu vestido, para tu comida, para tus estudios, para tus biles, para tus gastos de mantenimiento. Pero en gratitud, mejor dicho, el reconocimiento que Dios es el dueño, Dios dice, la 10ª parte me pertenece. Ahora, si te falta un dedo de la mano, usa los dedos de los pies, lo que sea, pero el asunto es que la 10ª parte, algo tan sencillo que aún un niño lo puede entender. ¿Esto está en la Biblia? Claro que sí, y lo dice Dios en Levítico capítulo 27. Lo tenemos así y dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿De quién es el diezmo? De Dios. ¿Quién lo dice? El dueño. Hermanos, no podemos cambiar esto. Porque el diezmo no es una limosna y no cantamos otra vez los diezmos al granero, 2, 3, 4 estrofas para ver cuán profundo ponemos. No, el diezmo es algo que pertenece a Dios, algo planificado, es parte de la adoración de reconocer a Dios como dueño. Es por eso que el sábado traemos al Señor, o ya sea que lo enviemos ahora en tiempo de pandemia, lo enviamos en forma electrónica, o algunas iglesias lo ponen así en buzones a tal hora, lo recogen y lo ponen en caja fuerte, después de ahí al banco. Es parte de la adoración porque es un reconocimiento de que 9 partes con la bendición de Dios rinden más que 10 partes sin su bendición. Así que lo primero que hago cuando recibo mi cheque o me depositan en el banco automáticamente la transferencia electrónica es apartar la 10ª parte del Señor, porque si lo dejo para último nunca va a alcanzar. Ah, pastor, usted no sabe las cuentas que tengo, usted no sabe cuántos problemas.
Hermano, yo no me interesa, te digo francamente, con todo cariño, cuáles son tus deudas, tus problemas. Lo siento mucho, tal vez nos metemos en deuda por a veces no consultar al Señor. A veces seguimos nuestro camino y cuando estamos al fondo del pozo, Señor, ayúdame. Si consultásemos al Señor, porque este es el manual, nos evitaríamos tantos problemas en la vida. Señor, ¿es esta tu voluntad con quién va a ser el compañero o la compañera de mi vida? Señor, ¿es tu voluntad que yo compre esta troquita o será que puedo comprar esto otro? Ora, hermano, si Dios te va a guiar, porque cuántas veces hacemos lo que a nosotros nos gusta. ¿Estás preguntando al dueño si está bien para que Dios te bendiga y te oriente? Nuestra vida debe ser permeada por oración en todo lo que hacemos para hacer su voluntad. Un señor me decía, pero pastor, usted no sabe, me cuesta dar el diezmo ahora. Cuando yo ganaba $50,000 al año, no había ningún problema. Esto fue hace muchos años, cuando recién empezaba mi ministerio, y eso era bastante dinero, $50,000 al año, una empresita que le empezó. Pastor, yo daba el diezmo sin problema, ahí está. Pero ahora mi empresa ha crecido, pastor, y son $500,000 al año que estoy produciendo en ganancias nada más. Y me cuesta, pastor, dar el diezmo. Y no soy feliz, no sé qué me pasa. Hermano, es muy sencillo, le digo. Si quiere ser feliz otra vez, devuelva 450, quédese con 50 y va a ser feliz otra vez. Ah, no, pastor, que no puedo, es como estar pegado a un cable de alta tensión. Hermanos, el corazón humano así es. Pronto todo lo que hay en este planeta, desde tu casa, tu coche, los bancos, los edificios, va a ser hecho cenizas. ¿Estás tú poniendo tus tesoros en el cielo? ¿Estás tú preparándote para vivir para siempre con el Señor con cosas mucho mayores a las que te imaginas que ni siquiera han subido el pensamiento de los hombres? Lee, por favor, Apocalipsis 21, 22. Ese es tu hogar, mi hogar. Aquí estamos de paso y el Señor nos presta con un propósito doble de desarraigar nuestro egoísmo y terminar su obra para volver al plan original de Dios y cerrar este paréntesis y vivir para siempre con Él. Sí, las finanzas tienen un propósito doble, desarraigar nuestro egoísmo y terminar la obra de Dios y prepararnos para el reino de los cielos. Es más que dinero, es más que algo personal, hermanos. No se meta porque este es asunto mío. No, hermano, nada es nuestro. Ni siquiera nuestra vida es nuestra porque hemos sido comprados por precio. ¿Y para qué se dedica el diezmo? Es la pregunta. Bueno, el diezmo, hermano, se dedica especialmente para pagar la predicación del Evangelio. Yo estaba predicando esto en una iglesia cierta vez y alguien me interrumpió. Pastorcito, ahora veo por qué predicas de esto, ¿verdad? Porque te va a ir bien. Hermanos, si hay alguien que puede predicar esto con total candidez y con total libertad es un pastor adventista del séptimo día, porque ni un centavo de diezmo viene al bolsillo del pastor como lo hacen otras iglesias evangélicas. Porque seguimos el plan bíblico de que el diezmo y las ofrendas van al alfolí, a la organización central y de allí se distribuye en forma equitativa. No es para construir edificios el diezmo, no es para usarlo en lo que a mí me parezca, es netamente para la predicación de la palabra. Por eso la iglesia se reúne en juntas y dice, bueno, esto es para los pastores aquí, allá, para los misioneros, para esto, para lo otro, para que se termine de predicar. Para hacer edificios, para construir escuelas y demás, son otros fondos, no son los diezmos. Son más bien las ofrendas o donaciones especiales. Que de paso Israel, ¿sabes cuánto daba? No solamente el 10%, hasta el 33% de sus finanzas. ¿Conoces tú un judío pobre? Siguen siendo prosperados porque han entrado en un pacto con Dios y para ellos fielmente dan el diezmo y las ofrendas y mucho más allá en tiempos de crisis también. Y en los tiempos de Israel antiguo hasta el 33% daban para la obra de Dios. Pero tristemente ellos dejaron de lado al Mesías, el corazón mismo de todo, y se fueron a las formas y dejaron de ser el pueblo de Dios. Ahora Dios levantó un Israel espiritual. Pero el diezmo se utiliza únicamente para la predicación del Evangelio, hermanos. ¿Es esto bíblico? Si vamos al libro de Números, Números capítulo 18, versículo 21, y nos dice así. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Y quién eran los hijos de Leví? Aquellos encargados de instruir al pueblo en las cosas religiosas. Lo que llamaríamos hoy los ministros, los pastores. Yo he dado, dice. Es más,
A los hijos de Leví no se les permitía tener posesiones o parte en la heredad cuando pasaron a la tierra prometida, porque dice su heredad es Dios. Ellos estaban como maestros, no estar atados a las cosas de este mundo, sino sean líderes de la palabra. Y ellos entonces, ¿cómo se iban a mantener si no tenían tierras, ni ganados, ni dónde cultivar? Dios puso el diezmo para que ellos dediquen tiempo completo a instruir al pueblo en los oráculos divinos y que sean la luz, que el pueblo sea la luz del mundo. Es un plan que Dios ha establecido, hermanos, no podemos cambiarlo. Y no podemos usarlo de la manera que queramos porque Dios así lo puso. Ahora, el Nuevo Testamento es coherente y nos dice exactamente lo mismo. 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, aquí está. Y es más, aún los que viven del Evangelio también tienen que dar sus diezmos y sus ofrendas, aunque el total de lo que reciben es justamente los diezmos. Porque a Dios a todos nos llama por responsables de lo que recibimos. Ya un hermano se ha acostumbrado a diezmar los regalos. Averiguo más o menos, sin ofender a las personas, cuánto costó esto, voy al internet. Pues son regalos, algo que yo no había pensado tener, pero alguien me dio eso. Diezmar los regalos. Es un regalo de Dios. Reconocimiento que todo lo que recibimos es reconocer al dueño. Ese principio me ha quedado muy grabado desde pequeño y yo agradezco a mis padres que me acuerdo cuando éramos pequeños, hermanos, cuento esto en forma personal, no para alardear nada, sino cómo Dios guió las cosas. Mi hermano, casi 2 años mayor que yo, apenas tenía yo 3 años, 4 años, ya sabíamos leer, escribir, hacer cuentas y demás. Y cuando llegamos a los 5 años nos enviaron directamente al 2º año de escuela, porque ya mi madre nos enseñó en el homeschool, vivíamos en el campo, en el rancho. Y un día nos hacía bien clarito esto, y nuestro padre recibía el dinero y entonces lo repartía en 10 partecitas, nos reunía, decía, hijos, esto es lo que Dios nos ha dado para comer, para vestirnos, para pagar aquí algunos gastos, para esto y para ahorrar alguna cosita. Pero esta parte pertenece al Señor. Es el diezmo, es sagrado, es del dueño. Ahora, estas 9 partes nos da para que nosotros usemos para todo lo que necesitamos, pero también pertenece a Él. Y hay ciertas cosas en la obra de Dios que requieren algo más, por eso Él pide ofrendas de amor, así que vamos a sacar una cantidad similar en ofrendas. Pero siempre me quedó grabado eso de la 10ª parte del Señor. Y un día nos puso a prueba, nos dio un trabajito para hacer con mi hermano. Y fuimos a buscar no sé qué cosa. Trato de recordar, pero no me acuerdo bien. Pero sí me acuerdo del reward, de la recompensa. Nos pagó $1. $1 en esos días. Estoy hablando allá de los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos. Me sentía millonario. Pero ¿qué piensas que enseguida qué voy a comprar esto, gastar en esto, que en dulces y en juguetes y en Nintendo y en todo? No, ni había en ese tiempo, ¿verdad? No, hermanos, lo primero que hice fue cambiar ese dinerito cuando pude y sacar 10 centavitos, una monedita, y conseguí en la iglesia un sobrecito de diezmos, yo sabía leer y escribir, y puse mi nombre y los 10 centavitos de diezmo. Ay, cuando recibí el recibo de tesorería me sentía, wow, qué hermoso. Trae paz el hacer lo que el Señor pide. Hermanos, yo pregunto, padres, madres, ¿están educando ustedes a sus hijos en esto? ¿O están creando seres humanos para esta tierra, para aquí y el ahora, egoístas que solamente aquí, cuando todo esto ha de perecer, cuando Dios quiere salvarlos y que colocó en sus ojos en las cosas del reino de los cielos? ¿Te das cuenta, hermanos, por qué a veces estos mensajes no son tan populares, pero es el mensaje más claro que Dios da en su palabra, del cual Jesús habló más? Y ahora la promesa que ha cambiado la vida a millones. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme, dice el Señor, probadme. ¿Estamos probando al Señor? Yo no sé cómo el Señor lo hace, pero cuando el Señor dice, el dueño dice, probadme, hermanos,
Debemos probar. Y él toma esta figura de abrir la ventana de los cielos, la figura cuando los reyes comenzaban sus gobiernos o una vez al año se paraban en sus ventanas, en sus balcones y arrojaban monedas y así toda la gente recibía. Él va a abrir las ventanas de los cielos en bendiciones. Probadme, dice el Señor. ¿Estás probando al Señor, hermano y hermana? Esta promesa ha cambiado la vida de millones. Los judíos están tomando esto muy en serio. Y aunque ya no son el pueblo de Dios como pueblo, Dios los bendice porque el Señor cumple su promesa a todos, cristianos y no cristianos, que de alguna manera entran a un pacto con Él. Pero quieres realmente entrar a un pacto con Él, no lo hagas solamente en esta área, en las 4 áreas de tu vida: tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tus talentos, tus tesoros, todo. Entonces el Señor te utilizará como un canal de bendiciones y te estará preparando para vivir con Él para siempre. Pero también, hermanos, podemos evitar la maldición del cielo. Y aquí quiero ser bien claro y no decir las cosas con mucho cariño, pero sin vuelta. Malaquías 3, 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¡Auch! Está duro, ¿eh? Hermanos, nos cuidamos en forma horizontal porque robar está mal. Pero ¿qué en cuanto a nuestra relación vertical con Dios? Hermanos, no siempre es fácil ser pastor, o tú piensas que ser pastor es simplemente pasarla bien y hablarle cosas bonitas y que la gente salga contenta. Hay cosas que hay que predicar claras para llamar a la congregación a una fidelidad a Dios. Oh, hermano, yo no puedo hablarte más claro, pero lo hablo con todo amor, con todo cariño. Pero lo opuesto también es cierto, podemos reclamar el amparo del cielo. Mira lo que dice el mismo libro de Malaquías, capítulo 3, 11. Dice, reprenderé por vosotros también el devorador. El devorador en esos días era la langosta, los saltamontes, las plagas, eran más bien agricultores, ganaderos. Hoy yo no sé, el devorador puede ser tal vez la salud, la transmisión del carro, alguna cosa que está pasando y que termina aún y nos metemos en otro problema y finalmente nos decimos, Señor, me abandonaste. Hermano, estamos robando al Señor y queremos la bendición del Señor. Ponte las pilas, ponte en armonía con el Señor, entonces reclama el cuidado del Señor. Hermanos, ¿piensa que el Señor te va a dar más para que continúes siendo egoísta y te pierdas por la eternidad? Es por eso que algunos los mantendrán en la pobreza, porque no son capaces de administrar y reconocer a Dios como dueño. El Señor dice, hijo, yo quiero tenerte para siempre, por lo tanto, sé fiel en lo poquito. Otros que han entregado todo al Señor, su corazón, Dios dice, bueno, hijo, tú vas a hacer una bendición. Y aún así algunos prosperan, otros en su providencia Dios sabe, pero Dios quiere salvarnos a todos. Amados, entremos en un plan, porque podemos reclamar la bendición de Dios. Dios va a reprender el devorador. Y yo no sé si en estos tiempos de pandemia, cuando hay falta de trabajo, cuando hay problemas de salud, ¿no crees que Dios también puede reprender al devorador que está devorando nuestra salud, nuestros seres queridos, nuestros trabajos? Ahora más que nunca es cuando tenemos que poner a prueba la palabra de Dios. Probadme, dice el Señor. Amados, es interesante como dijo Jesús, porque también hablando de finanzas, y esto está en San Lucas capítulo 6, versículos 38, nos dice así, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Dad y se os dará. ¿Quién lo dice? El dueño. Medida rebosante. ¿Sabes tú que en esos tiempos, en esa economía de agricultura, donde ellos cargaban en bolsa los granos, la harina y demás, lo ponían y seguían apretando más y más y más y un poquito más, como decimos en México, hasta que quedaba copeteando, ¿verdad? Hasta que sobreabunde. A eso se refiere el Señor. Dad y se os dará. Y aquí quiero contarte algunos incidentes, hermanos. Ven conmigo. Algunos años atrás, al pueblito, la pequeña ciudad de Falfurrias, al sur de Texas, hay una familia muy fiel llamada los hermanos Lara. Tú preguntas por la iglesia adventista del séptimo día, tal vez no muchos la conocen, pero pregunta por la iglesia de los Lara. Allí sí, allí está, en la carretera tal y tal, en tal camino. Una iglesita muy bonita,
Tengo fotos de esa iglesia hermosa porque allí ocurrió algo muy, muy lindo. Los hermanos son fieles. De paso, una familia de agricultores. Ellos plantan sandías. En otros lugares llaman patilla, watermelon, ¿verdad? Plantan muchas sandías, pero miles y miles de acres. Son los proveedores más grandes de todo el sur de los Estados Unidos. Y son ricas sandías. Ellos dependen de la agricultura para su supervivencia. Y cada año dependen de eso. Pero ellos han entrado en un pacto con el Señor, pacto en diezmos y ofrendas. Un día anunciaron una tremenda tormenta como esas que vienen siempre en el sur y centro de Texas y que siguen hacia Oklahoma y vienen sus grandes tornados. El servicio meteorológico anunció que vendría un granizo muy grande que iba a hacer daño en techos, así que guarden los vehículos, guarden todas las cosas y el ganado y demás. Porque cuando ese granizo cae con esa aceleración que va a ser como pelotas de béisbol, hermano, el daño puede ser terrible. Y oraron, dijeron, Señor, justo antes de la cosecha, ayúdanos, dependemos de ti. Reclamamos la promesa que tú has de reprender al devorador. Y oraron, pero no detuvieron la tormenta con esa oración. Vino un granizo terrible, el daño fue mayúsculo. Techos, vehículos, todo golpeado y roto. Y salieron después que pasó la tormenta, tristes. Señor, ¿qué hacemos? Entramos en ruina, en bancarrota. Y ahora salen con su truquita, con su camioneta, a recorrer el campo y a ver el daño. Y paran por allí en medio del lodo y demás. Todavía había algunas piedras de granizo que no se habían derretido. Y ven, esta sandía no fue tocada, por lo menos una se salvó. Y siguen caminando, pues esta tampoco. Esta tampoco. Y siguieron y avanzaron 1 cuadra y 5 cuadras y 1 kilómetro y más. Y esta tampoco, y esta tampoco. Hermanos, todo el perímetro de ese campo fue protegido en forma milagrosa y los campos vecinos fueron totalmente destruidos. La mano de Dios estuvo allí sobre esa sandía. Y aquí viene el resto de la historia. Estábamos en un campestre, una reunión campestre como, ¿cuánto? Cerca de 5,000 hermanos, una carpa gigantesca en esos días que se hacía de sábado a sábado, los grandes campestres. Un día de calor tremendo, un sábado, y termina el predicador, mucha gente estaba así, ¿verdad?, abajo de esa carpa, en esos calores de Texas, en pleno verano, el mes de julio, en Nameless Valley Ranch, que algunos se acordarán, y sacudiéndose, algunos dormidos, el último canto lo despertó, ¿verdad? Y entonces termina el canto, la oración, y el hermano pidió, pastores, yo quiero dar un testimonio. Hermano, ya es tarde, la gente va a comer, pero hermano, déjeme un testimonio cortito. Y entonces uno de los organizadores, unos pastores, dice, el hermano tiene un testimonio que dar. La gente, testimonio, ya escuchamos un sermón largo, no, ya se iban. Y hermano, escúchenme un poquito, tengo algo para regalarles. Enseguida todos regresaron, ¿verdad? Cuando dijo, tengo algo para regalarles. Y comienza a contar su testimonio, hermano, pasó esto, y cuenta cómo el Señor protegió esta sandía con del granizo y demás. Y es más, hermano, en gratitud a Dios, aquí cargué este 18-wheeler más el segundo acoplado, el segundo tráiler, y está llenos aquí con miles de sandías, porque yo sé que venía una multitud y hemos traído esta sandía para que ustedes prueben, porque esta es la sandía que Dios ha protegido con su mano. Oh, hermano, empezó la línea, la cola larga. ¿Quién quería recibir la primera sandía? Yo me puse en línea también a agarrar mi sandía. Y cuando cortamos esa sandía y empecé a probarla, dulce, me parecía que estaba tocando terreno sagrado. Una sandía protegida por la mano de Dios. Reprenderé sobre vosotros al devorador. Dios cumple su promesa. ¿Estás probando al Señor? ¿En lo poquito? ¿En lo mucho? Hermanos, entra en pacto con el Señor. Ven conmigo a Nueva York, en los tiempos de la Gran Depresión. El pastor Carlisle Hines tenía una campaña de evangelismo en Nueva York. Ahora esas campañas no es como las de ahora, que son campañas stop and go de una semanita o fin de semana o tipo revive, sino que eran campañas de 3 y 4 meses. El pastor ya llevaba 3 temas de mayordomía. Y una ancianita estaba preocupada, Miss Clancy, le llamaban. Ella vivía sola. Y al terminar un sermón, él le pregunta, pastor, yo quiero hablar con usted. Yo quiero saber si esto del diezmo se aplica para mí también. Y el pastor dice, hermana, por supuesto, para todos. Bueno, pastor, déjeme explicarle. Y así comienza a contar la historia.
Yo no recibo dinero. Y en ese tiempo no había tal cosa como el welfare, como hay ahora, ni la ayuda social. Yo dependo de la ayuda que me da mi hija que vive en Bridgeport, Connecticut. Ella me envía $6 por semana. Y con eso vivo. Y hermana, ¿cuánto paga usted de renta? $4.50 por semana. Así que usted tiene que vérsela para comida, para ropa y todo lo demás con $1.50 por mes, por semana. Bueno, sí, pastor, ese es mi problema, porque si doy el diezmo me quedaría solamente con 90 centavos. Y el pastor estuvo a punto de decirle, hermana Clancy, no se preocupe, por algo tan poquito Dios no le va a importar. Pero pensó el pastor, ¿quién soy yo para decirle algo contrario a lo que dice la palabra de Dios? El pastor estaba anclado en su palabra, la palabra de Dios. Dice, hermana, yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero sea fiel al Señor. El Señor se va a encargar, basado en la promesa que le ha dicho, probadme. Es un hombre que está detrás de esto. Y la hermana entró en un pacto con el Señor. Y cuando aceptó eso, ganando tan poquito que en realidad recibía de su sobrina, empezó a devolver el diezmo. Terminó la campaña, entró en un pacto con Dios, fue bautizada. Porque ese era uno de los últimos temas. Pasaron algunos días, algunas semanas más. Y esa semana, cuando ella entró en pacto y la campaña no había terminado, pastor, algo extraño está pasando. Pastor, mire, yo estoy devolviendo el diezmo, ahora ya lo he depositado en la iglesia. ¿Y sabe qué? Cosa extraña está pasando, los vecinos se están comportando en forma extraña. Me han empezado a traer bolsas de papa, de arroz, de azúcar. Pastor, una cantidad de cosas, verduras, vegetales y frutas. Hasta un pastel, una torta, pastor, me trajeron. Yo tengo tiempo, mucho tiempo que no tenía dinero para comprar la torta. ¿Sabe qué? Lo estoy pasando mejor con los 90 centavos que con el 1.50 antes. El pastor dice con una sonrisa, hermana, siga siendo fiel. Dios está con usted, Dios no falla. La hermana, como dije, fue bautizada. Y un día estaba frente a la oficina de pastoral en la iglesia y caminaba. Ella tenía un buen sentido del humor. Y caminaba de un lado para otro. Pastor, usted es tanto una persona de alto nivel, una persona respetable, así que presente sus debidos respetos. Hermana Clancy, ella tenía un buen sentido del humor. Hermana Clancy, venga, ¿qué está pasando, hermana Clancy? Cuénteme. Ay, pastor, no sabe la bendición. A mi sobrina le han aumentado el sueldo en su trabajo en momentos de crisis, cuando hay gente que está perdiendo sus trabajos. Y ahora me está enviando $10 por semana. Y cuando devuelvo al Señor, pastor, ¿sabe cuánto me queda? Casi 5 veces más de lo que me quedaba antes. Y yo atribuyo la fidelidad de ser yo fiel aquí. Dios bendijo a mi sobrina ya. Y dijo algo, hermanos, que cuando leí esta historia, y la tengo allí en mis archivos, ella dijo, pastor, si usted me hubiese aconsejado otra cosa, me hubiese privado de todas estas bendiciones. Hermanos, así es contigo y así es conmigo. ¿Cuántas cosas nos estamos privando? Bendiciones materiales y espirituales por este egoísmo que el diablo ha puesto en nuestro corazón, en nuestras mentes. Dios nos ayude a realinear nuestras vidas. Por eso el versículo central es de Jehová, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando fallamos en reconocer eso, todo lo que el Señor lo vamos a usar para nosotros, vamos a vestir como queremos, porque ahora yo soy yo, el dinero del Señor lo uso para mí, el cuerpo que pertenece al Señor lo uso como yo quiera, le pongo adentro lo que quiera y afuera lo que yo quiera. Pero cuando somos mayordomos, nos damos cuenta que ahora estamos para agradar al dueño, aquel que quiere compartir la eternidad con nosotros. Una historia más, ven conmigo a Houston. Cuando estamos en una campaña, y predicando claro un tema como este, una campaña de 2 semanas, vino una hermana que era enfermera, RN, enfermera registrada. Dice, pastor, este tema me ha tocado, yo quisiera realinear mi vida con Dios. Hace 5 años me aparté de la iglesia. Y claro, ya dejé de dar el diezmo, todo lo demás, y vivo a mi manera. Y pastor, estoy regresando. El Espíritu Santo ha tocado mi vida, yo quiero ser fiel al Señor, no quiero perder la eternidad. Pero pastor, tengo un problema. ¿Cómo hago para ponerme al día? Son 5 años de trabajo. Y yo soy enfermera y tú sabes que no es un sueldito, sino es un buen sueldo. Yo dije, hermana, no sé cómo Dios lo va a hacer. Él sabrá.
Todo lo que sé y que puedo decirles, entre en un pacto con el Señor, comienza a ser fiel desde ahora. El resto déjelo en la mano del Señor. Entró en un pacto total, porque ese mismo sábado comenzó ella a diezmar de lo que ella tenía de esa quincena, y luego se bautizó también. Entró en un pacto total con el Señor. Porque a veces entramos en un pacto parcial. Somos bautizados, pero seguimos con el mismo egoísmo y seguimos robando al Señor. Por eso, hermanos pastores, hermanos ancianos, debemos educar a la iglesia en todas las cosas del Señor, no solamente las partes que a nosotros nos gusten, que son las más cómodas de predicar. Porque somos responsables ante Dios y si alguien se pierde, Dios va a demandar la sangre de esa persona sobre nuestras cabezas. Mira, yo más claro no te puedo hablar que esto, pero lo hago con todo cariño. Y estoy respaldado por este santo libro. El Señor quiere salvarnos y no nos va a salvar en el egoísmo, nos va a salvar del pecado que es transgresión de la ley. Y tenemos que ponernos dentro del cerco de protección y bendición de Dios. No vivir afuera porque hay un juicio. ¿Y qué excusas pondrás ese día? Yo no sabía, no me lo enseñó el pastor. Afirmados en su palabra. Todos hemos ser probados, en un momento o en otro. Y amados, yo le dije, hermana, deje esto en la mano del Señor. Cuando seguimos las conferencias, el lunes en la noche dice, pastor, no sabe lo que sucedió. Venía lagrimeando, tan emocionada, apenas terminó el tema, pastor, quiero hablar con usted. No sabe lo que sucedió. Pastor, mire, hoy viene mi supervisora y me da un sobre azul. Yo, qué raro, dice, hoy no es día de pago. Y dice, no, es tuyo, disfrútalo. Y cuando lo abre casi se cae desmayada. Una cantidad enorme de dinero, un cheque increíble. Y entonces fue enseguida a la administración diciendo, no, yo no quiero cobrar esto, es un error de la computadora, que tal vez yo no quiero meterme en lío, este dinero no me pertenece. Y fue a la administración y el administrador le dijo, no, el error fue nuestro. Hubo un glitch, un problema en la computadora. Y tú en 5 años no recibiste el aumento que correspondía que recibas cada 6 meses. Y nos hemos atrasado muchísimo, nos da mucha pena, y aquí te estamos devolviendo todos esos 5 años de aumento que te merecieron más los intereses. Disfrútalo, es tuyo. Y la hermana estaba emocionada. Entró en un pacto con Dios. Por 5 años estaba privando y algo había pasado, no estaba bajo el amparo y la bendición de Dios. Y ahí se pudo poner al día con el Señor y entró en un pacto total con el Señor. ¿Qué quiero decirte, hermanos y hermana? Dios cumple su promesa. Mira esta lista. ¿Te suena conocido el nombre de William Colgate, que llamamos Colgate? Léelo en internet. Es impactante cuando entró en un pacto con Dios. Cuando apenas comenzó con un sistema de productos de limpieza, encontró un pacto y empezó a dar 10%, 20%, 30%, hasta el 60% a Dios. Y quedaba con menos y más aún. John Rockefeller, ¿te suena conocido ese nombre? Dueños de Media Manhattan, dueños del Chase Manhattan Bank y de tantos otros bancos que se están afiliando en este momento. Comenzó a diezmar después de escuchar un sermón cuando apenas ganaba $4.23 por semana. Y como Dios bendijo. Henry John Heinz. ¿Alguien ha probado productos Heinz? Mayonesa y otras cosas. ¿Qué es esa historia? James Cash Penney. ¿Te suena conocido J.C. Penney? Que por décadas fue la tienda de departamentos más grande en todo el mundo hasta que llegó el Walmart, por supuesto, ¿verdad? Henry Crowell. ¿Has probado alguna vez avena que se llamaba avena Quaker? Oatmeal. Es otra historia impresionante. Matthias Baldwin, desde pianos hasta locomotoras. Tourneau, un gran banquero. James Kraft. ¿Has probado alguna vez un producto Kraft? Milton Hershey. ¿Alguna vez has probado chocolatito Hershey? Hermanos, la lista es larga. Personas que han probado a Dios y han dado su testimonio, cómo Dios prospera. No he visto justo desamparado, es la promesa, ni su descendencia que mendigue pan. Y ahora, hermanos, quiero ir cerrando con algo muy especial. Dios habla de diezmos y ofrendas. Me habéis robado, dicen, vuestros diezmos y ofrendas.
Los diezmos son la 10ª parte de nuestras ganancias. Le pertenecen a Dios, no son nuestras. Y si no se lo devolvemos a Dios, es falta de honestidad, es robo. Lo devolvemos a Dios porque le pertenece. Así que cuando estamos devolviendo el diezmo no estamos dando nada, estamos simplemente cumpliendo con nuestra fidelidad de devolver al Señor lo que le corresponde. No pienses, hermanos, que estás dando cuando das el diezmo, cuando vamos a dar el diezmo. No, vamos a devolver lo que es del dueño. Y si no lo das, ya sabes cuál es el problema y cómo se llama eso. Cuando algo es del dueño y tú no lo devuelves. Pero también habla de ofrendas. La ofrenda no nos dice cuánto hay que dar. ¿Sabes por qué? Porque la ofrenda es algo que sale del corazón, lo devolvemos en gratitud a Dios. Son para tener otras áreas. Ahí viene de construcción de escuela, educación, viene de construcción de templos, proyectos misioneros, tantas otras cosas, o proyectos locales en la iglesia. Y yo quiero decirte algo que te va a choquear. ¿Sabes tú que de acuerdo a la Biblia, las ofrendas son más sagradas que el diezmo? Pues, ¿cómo, pastor? Son más sagradas que el diezmo. Y te puedo probar por el libro de Levítico. Los hebreos eran muy astutos porque ellos eran fieles en el diezmo y cuando tenían su ganadito y nacían los borreguitos, ¿verdad? Las ovejitas, y contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay, Señor, justo! Y eso las aniñaban de cierta manera. Justo te tocó la oveja vieja, el borrego rengo, esta que ya no sirve ni para la carnicería. Dios lo aceptaba como diezmo. Pero tratándose de ofrenda, ¿cómo debe ser la ofrenda? Perfecta. Dios no iba a aceptar un borrego rengo, una ofrenda defectuosa, sino algo perfecto. ¿Por qué? Porque la ofrenda es símbolo de una ofrenda mayor. Cristo Jesús que daría su vida en rescate por cada uno de nosotros. Diezmos y ofrendas. Estaba en una iglesia, la primera iglesia que me tocó pastorear de habla inglesa. Me acuerdo de esos días, hermanos, el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de esos días cuando se usaban los VHS y los beta? ¿Se acuerdan de esos días? La generación joven no sabe. Eran unos tapes, unas cosas así, unas cintas grandísimas, que había que colocarlo en un VCR, que le llamaban video cassette recorder, y había que con esas tapas de arriba, ¿verdad? Y cerrarlas así y poner el play. Y entonces se proyectaba en esos días de los tiempos análogos, ¿verdad? Ahora todo es digital. Y anunciamos en la iglesita que teníamos dinero solamente para un videoproyector, un cañoncito, como dice en México, un videoproyector, pero no había dinero para un VCR para pasarlas. El Mission Spotlight. Porque había pasado de diapositiva de esos marquitos, ¿se acuerdan de esos marquitos? Que se pasaban así, se pasaron a video y todos queríamos ver en video lo que estaba pasando en el campo mundial antes de juntar la ofrenda. Y dijimos, hermanos, si alguien tiene algún VCR que no esté usando en su casa o que quiera donar algo para el Señor, que pueda traerlo por favor el próximo sábado. Hermano, hicimos ese anuncio, el siguiente sábado llegaron montones de VCR, uno aquí, otro allá, algunos, ninguno funcionaba. Viejos de esos que no sirven ni para el museo ya. Que hasta el museo dice, esto ya está fuera de época. O tal vez dice un antique, una reliquia, ¿verdad? Ninguno funcionaba. Y yo me pregunté, qué interesante. En la casa el último estéreo, el último Sound Surround, lo último de Bluetooth y todo lo demás, pero para el Señor, el borrego rengo. ¿Cómo ve Dios, hermanos, lo que le estamos dando a Él? ¿Te imaginas que Jesús haya dicho, yo me voy a dar lo mínimo que pueda para esta raza maldita que finalmente va a terminar matando a estos ingratos? Bueno, el cielo dio todo. ¿Por qué? Porque el mayor regalo del cielo es Jesús. Y la ofrenda representa algo de amor. Por eso hay dos verbos que se conjugan juntos, amar y dar. De tal manera amó Dios. ¿Qué hizo? Que dio. ¿Y cuánto dio el cielo? El 100%. Por eso alguien ha dicho que nunca somos tan parecidos a Dios como cuando damos. Dios dio todo. A ver, ¿qué es lo que menos puedo hacer por esta gente? No, ¿qué más pudo haber hecho? Dio todo. Y cuando amamos, vamos a estar dispuestos a dar. ¿Captas tú lo que hay detrás de esta fidelidad en cuanto a diezmos y ofrendas? Es nuestra fidelidad con el tiempo del Señor, con nuestros talentos y con el cuidado de nuestro cuerpo. Esto es el Evangelio.
Por eso, hermanos, si hay dos verdades que se resumen y que yo elegiría, me diga, elija qué doctrina le gustaría a la Biblia, hay dos que yo elegiría. Tal vez otros tengan otras ideas. Yo elegiría la gran verdad del santuario, porque en el santuario encontramos todo el plan de salvación de lo que Dios hace para salvar al ser humano y lo que está haciendo. Tanto el santuario terrenal aquí en la tierra que apuntado al santuario celestial es el plan de salvación. Pero la otra gran verdad es la mayordomía, porque ahí habla de mi respuesta a la salvación que Dios está obrando. ¿Qué tengo que hacer yo en respuesta a esa salvación? No para ganar mérito, sino en respuesta al amor de Dios. Oh, amados, llegará el momento que dice San Mateo capítulo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús fue claro en cuanto a esto. Y en San Mateo capítulo 6, versículo 21, parte del Sermón del Monte, que no es otra cosa que la explicación de los 10 mandamientos, habló de la fidelidad, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y hay muchas más historias para contar, pero sabes que el tiempo ha pasado, no quiero abusar de ustedes. Pero llegará el momento, hermanos, que arrojarán su plata y su oro, como dice el libro de Ezequiel capítulo 7, en las calles, y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Se va a acabar todo. Y Dios siempre dice la verdad. Hoy, amados, y con esto quiero ir cerrando, Dios nos da un templo, un cuerpo. No sé, 70, 80, 90, 100 años, mi padre tiene 103. Antes de darnos un cuerpo que durará por toda la eternidad, donde no tendrá más enfermedad. Si somos cuidadosos en cuidar lo que Dios nos presta en esta vida, para que sea un testimonio para los demás. Hoy Dios nos da tiempo, años de vida, y también nos da el sábado para probarnos y decir, acuérdate, quiero bendecirte, quiero prosperarte, acuérdate que quiero pasar la eternidad contigo. Nos da los años de vida antes de darnos la vida eterna. A ver cuán sabiamente utilizamos nuestro tiempo aquí como mayordomos. Nos da talentos, tal vez el canto, la música, tal vez la contabilidad, tal vez el don de hablar, tal vez no sé, algo que hemos desarrollado talentos antes de darnos los talentos eternos en el reino de los cielos, cuando será la eternidad algo sin fin. Y nos da lo poquito aquí en la tierra, algunas propiedades, alguna casita, algún terrenito, o alguna cuenta en el banco, o alguna cosa, y nos prueba antes de darnos las riquezas eternas. Sí, amados, estamos a prueba en este mundo, y pronto vendrá Jesús, y será el ajuste de cuentas. Y el ajuste de cuentas está siendo hecho ahora en el reino de los cielos, porque hay un juicio previo al regreso de Jesús, donde cada caso está pasando revista ante el Señor. ¿Captas tú ahora lo que es el Evangelio? ¿Es más que hablar que el Señor te ama y te arregla tus problemas? Es ser fiel a Jesús en todas las cosas antes que Jesús venga y alinear nuestra vida con los principios de su palabra. Termino con este salmo hermoso. Salmo 50, versículos 3 al 5. Salmo 50, 3 al 5. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Y mira lo que dirá el Señor. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Se acerca el día y Jesús tendrá un pueblo que le amará tanto que le obedecerá. El pueblo adventista del séptimo día es más que un pueblo de la fe de Jesús, que el Señor te ama y arregla tus problemas. Es un pueblo de la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Ama tanto a Jesús que está dispuesto a obedecerle. En lo poco y en lo mucho ser fiel al Señor. Hermano y hermana, hoy Jesús tiene el mundo en sus manos. Él es el dueño. Y dice, hijo, hija, pronto voy a cerrar el paréntesis. Se va a acabar todo este cuadro de tristeza, dolor, sufrimiento, injusticias, muerte. Yo quiero compartir la eternidad contigo. Tú fuiste creado para eso. Tengo este plan para ti. Quiero tenerte conmigo para siempre. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Pregunto, ¿no quisieras hoy decirle, Señor,
perdóname hasta aquí. Yo quiero entrar en un pacto contigo. Quiero ponerme al día contigo. No sé cómo lo harás, pero ayuda a mi incredulidad. Yo no quiero perder la eternidad porque cuando todo esto se haya hecho cenizas, lo que he trabajado, lo que he hecho durante toda mi vida y todas las posesiones que tenga, se pierdan aquí. Yo quiero heredar lo que tú tienes para mí y que ya lo tienes preparado hace mucho tiempo. Dios nos bendiga. Entra en un pacto con el Señor. A Dios no le haces ningún favor, el favor te lo haces a ti. Dios puede vivir sin ti, pero tú y yo no podemos vivir sin Él por mucho tiempo más, ni siquiera un segundo. Entra en un pacto total en tu tiempo, en tus tesoros, en tus talentos y en tu cuerpo, en tu templo. Y pronto vendrá Jesús y dirá: ven, buen siervo fiel. Fuiste fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Habla con tu pastor, habla con el anciano. Escríbele si estás ahí en tu casa ahora que estamos en pandemia. Pastor, anciano, hermano, hermana, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Quiero pertenecerle, quiero ser bautizado, quiero sepultar mi pasado, quiero entrar en un pacto con el Señor. ¿Estás listo para responder? Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que nos habla al corazón. A veces hasta nos incomoda porque nos hemos acostumbrado a caminar por nuestros caminos, pero queremos realinear nuestras vidas por tu palabra. Bendícenos, perdónanos y danos tu bendición. Reprende al devorador. Queremos probarte. Y sobre todo queremos estar listos cuando Jesús venga. Y que cuando nuestro nombre pase ante la corte celestial, Jesús nos pueda declarar inocentes, salvados y herederos del reino eterno. Es nuestra petición y nuestra oración, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios cuando ponemos a la Biblia como nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata. Gracias por acompañarnos. Feliz semana. AR Canal te invita a convertirte en un patrocinador de esperanza. Nuestro objetivo es mejorar y fortalecer los equipos que utilizamos para las transmisiones, para poder seguir sirviendo al Señor con excelencia en este ministerio. Con tu apoyo podremos adquirir nuevas computadoras y software de producción, set de iluminación, sets de cámaras y equipo multimedia, equipos de audio y sonido, y la construcción de un estudio para la grabación de programas y hacer transmisiones en vivo. Sé un patrocinador de AR Canal. Cristo viene pronto. Tu donación marcará la diferencia. Juntos podremos seguir llevando el mensaje de que Cristo pronto volverá. Haz tu donación hoy. Si vives en México, puedes donar en la siguiente dirección bancaria. Si estás en Estados Unidos, puedes donar aquí. Si eres de Panamá, puedes donar a través de Yapi o cuenta bancaria. También puedes utilizar PayPal con el correo electrónico ruben-mg15@hotmail.com. Gracias a tu apoyo estaremos llegando a millones de personas en todo el mundo. Comunícate con nosotros al más 507-6422-4295